ahora vamos a hablar pues de hiponatremia y hipernatremia. Esta primera parte realmente vamos a hablar solo de hiponatremia. La hipernatremia se las dejo después para que, pues por si quieren verla, porque es un tema muy importante, sobre todo porque la causa principal de hipernatremia es una mala corrección de la hiponatremia. Entonces pues sí es importante conocerla y no es tan complejo como en cambio si lo es la hiponatremia. ¿Listo? Entonces pues en cuanto a la hiponatremia, digamos que pues obviamente se define como niveles de sodio menores a 135 y hay unos conceptos pues muy importantes que tenemos que tener claros para entender cómo abordar o pues, cómo se aborda el paciente con hiponatremia. Lo primero decir que es el trastorno hidroelectrolítico más común. Y lo segundo es entender la osmolaridad, que es la cantidad de miliosmoles por litro, y la osmolalidad, que son los miliosmoles por kilogramo de cualquier solvente. Para el tema de la hiponatremia usamos la osmolaridad porque pues, nuestro cuerpo es agua, el agua es el solvente universal a razón de 1, por eso se usa miliosmoles por litro. Y entender qué es un osmol efectivo y qué es un osmol inefectivo. Los osmoles efectivos son los que no tienen la capacidad de atravesar las membranas celulares y por ende van a mover agua por potenciales de acción. ¿Cuáles son los dos osmoles efectivos más importantes? La glucosa y el sodio, evidentemente. Y los osmoles inefectivos son aquellos que no, tienen la capacidad de atravesar las barreras celulares y pues entonces no tienen la necesidad de mover agua por medio de la ósmosis. Los ejemplos más grandes son el metanol, la urea y el etanol. Y entonces la importancia del sodio, siendo pues el trastorno hidroelectrolítico más común, es que si ustedes ven la composición del líquido extracelular, es básicamente sodio, es el electrolito más prevalente. Entonces el sodio nos va a definir dónde está el agua. El sodio nos define si el agua está en el líquido extracelular o está en el líquido intracelular. En cuanto a la fisiopatología, básicamente eso. Si varía el sodio en el cuerpo o varía el agua en el sodio, o si varía el sodio en el cuerpo, varía el agua. Y si varía el agua en el cuerpo, va a variar el sodio. Es una relación inversamente proporcional. Tenemos como dos mecanismos grandes para entender, pues digamos, cómo se regula esto. Primero es que hay unos controles de osmolaridad plasmática. Los osmorreceptores, por ejemplo, van a modular la liberación de ADH y desencadenan el reflejo de la sed. Los valorreceptores tienen efectos sobre la tensión arterial y la frecuencia cardíaca que estimulan también la liberación de ADH. Y por último, pues la hormona ADH, que es la que va a disminuir la osmolaridad plasmática por una mayor permeabilidad de agua. Y por otro lado, el control del volumen, que es completamente encargado del eje renina-angiotensina-aldosterona y los volurreceptores. Lo otro súper importante es que siempre que se habla de sodio se tiene que hablar de cerebro. El cerebro es entre un 70 y un 80% agua, entonces el cerebro es demasiado sensible a los cambios de osmolaridad, o sea, a los trastornos del sodio. ¿Qué pasa en la hiponatremia? Pues que eventualmente, como obviamente hay menos soluto en el líquido extracelular, pues el líquido va a tender, digamos, a absorberlo el cerebro, entonces va a hacer edema cerebral. Y el problema con el edema es que si se perpetúa en el tiempo y pues va empeorando, va a ser una hernia cerebral. Cuando también pasa esto, cuando yo corrijo muy rápido una hipernatremia, también tengo ese riesgo de hacer una hernia cerebral y pues por ende un edema cerebral y por ende una hernia cerebral. Y el lado contrario, en el caso de la hipernatremia o la iatrogenia, refiriéndose a una mala reposición de la hiponatremia, o sea, una reposición muy agresiva del sodio, tenemos que va a haber, pues el cerebro se va a chupar básicamente y nos va a generar un síndrome de desmielinización osmótica. Esta cosa es una vaina completamente terrible, irreversible y se va a presentar. Es un paciente que yo le voy a corregir el sodio. Él va a mejorar los síntomas, o sea, ya no tiene absolutamente nada, está súper bien, pero más o menos a los 5 o 7 días puede comenzar a convulsionar, a tener cambios de comportamiento, alteración del estado de conciencia y eventualmente va a quedar enclaustrado. Y pues eso no hay absolutamente nada que hacer. Por eso es tan importante aprender a manejar bien el sodio, tanto la hiponatremia como la hipernatremia, porque los dos riesgos de ambos lados pues son terribles. En cuanto a la clínica, pasa igual que con la hipocalemia, digamos que los síntomas no son demasiado floridos, sino que más bien yo tengo que preguntar pues en mi anamnesis normal y yo decir, estas cosas que él me está diciendo se pueden llegar a asociar con trastornos del sodio, por ende tengo que estudiarlo. Pero digamos que si lo ponemos en síntomas que se pueden dividir un poco según los niveles de sodio, si son leves puede haber cefalea, irritabilidad, déficit de atención, pérdida de memoria, trastorno de la marcha principalmente dado por inestabilidad o trastornos psiquiátricos principalmente dado por la depresión. En los moderados vamos a tener náuseas, vómito, alteración del estado de conciencia, letargo, somnolencia y bradipsiquia, y en los graves ya pues es una convulsión o la depresión respiratoria.
Y entonces lo que les digo, realmente es más que todo en mi interrogatorio pensar cuáles de estas causas podrían generarme un trastorno del sodio que sí o sí tengo que estudiar. Los principales van a ser los medicamentos, los diuréticos, los antidepresivos, los antiepilépticos y los antipsicóticos, y otros desencadenantes como la ingesta excesiva de líquido, que si lo quieren ver así, digamos, es una intoxicación por agua, la diarrea y la sudoración excesiva. Y siempre tener en cuenta los antecedentes de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la cirrosis, el cáncer particularmente pulmonar, que se asocia con una cosa que se llama el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, algunos tipos de infecciones y los trastornos endocrinos, principalmente el hipotiroidismo. ¿Cómo lo voy a abordar? La primera pregunta y la más importante, porque nos va a determinar el manejo, es preguntarme la temporalidad. ¿Mi paciente es agudo, o sea, tiene unos síntomas de menos de 48 horas, o mi paciente es crónico, tiene unos síntomas de más de 48 horas? Entonces, bueno, llega mi paciente, yo lo abordo, de pronto es una diarrea, empezó hace 10 horas, digo, listo, un paciente que está agudo, sé que puede tener trastornos hidroelectrolíticos, no solo pues el del sodio, que es el más común, sino el de la hipocalemia, que ya lo hablamos. Entonces, bueno, pido todos mis paraclínicos, particularmente si yo llego a ver, digamos, el trastorno del sodio y no lo puedo como asociar a nada, puedo entonces pedir hormonas como la TSH y el cortisol, o sea, estas no... O sea, no es como que yo llegue con diarrea y me pidan una TSH y un cortisol, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero dentro del estudio de la hiponatremia, si no tengo una causa clara, un medicamento, la diarrea, el vómito, pues son hormonas que son completamente válidas. Asimismo, como el sodio urinario o la osmolaridad urinaria, que son cuando tengo demasiada duda diagnóstica, pues estos me van a ayudar a esclarecer la duda diagnóstica. Pero entonces digamos que de entrada siempre tengo que pedir una glicemia, porque pues la glicemia puede generar pseudohiponatremias, los electrolitos, la función renal, claramente un hemograma. Si mi paciente tiene diarrea, pues puedo pedir un coproscópico, el uroanálisis. Y si sospecho que puede estar asociado, o sea, si tengo entonces una infección, mi paciente toma medicamentos que generan hiponatremia, entonces yo digo, bueno, aparte de pues todo esto, pues le voy a pedir el perfil infeccioso para calcularle un QSOFA. ¿Listo? En general estos son laboratorios pues que van en el tubo amarillo. Y bueno, entonces ya una vez yo tengo mis laboratorios, tengo mi sodio, el approach es el siguiente. Lo primero es preguntarme si mi hiponatremia es una verdadera hiponatremia, y eso lo sé con la osmolaridad plasmática. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos dos fórmulas, la osmolaridad plasmática o sérica y la osmolaridad efectiva. ¿Cuál es la diferencia? Que la osmolaridad efectiva no tiene en cuenta el BUN. Si vieron con detenimiento la diapositiva inicial, el BUN realmente es una molécula no osmolarmente activa, o sea, ella atraviesa las membranas celulares. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los artículos y toda la evidencia que existe se hicieron en base a esta fórmula de la osmolaridad sérica. Entonces, si queremos aplicar realmente bien la medicina basada en la evidencia, tenemos que calcularlo es con esta fórmula y no con la osmolaridad efectiva. Y esta es 2 veces el sodio más la glucosa dividido 18 más el BUN dividido 2.8. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que preguntarme cuando pues tengo la hiponatremia es si es una verdadera hiponatremia. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues con la osmolaridad plasmática dentro de mis laboratorios, por eso pido la función renal y la glucosa. Porque la glucosa, por cada 100 miligramos sobre decilitro que aumenta de un nivel base de 100, me va a disminuir el sodio en 1.6. Porque el sodio, cuando toman el sodio en el examen, digamos que eso se hace por espectrografía, que es digamos como un haz de luz que va atravesando el tubo. La glucosa actúa de alguna manera como hagan de cuenta una cortina. Entonces, si mi paciente está muy dulce, tiene demasiada glucosa, la espectrografía no alcanza a censar bien las partículas de sodio porque van a estar tapadas por las de glucosa. Entonces, si tengo una hiponatremia y una hiperglicemia, lo primero que tengo que hacer es corregir la glucosa. Entonces, acá en un ejemplo, si tengo un paciente con una glucosa en 300, que podría ser un paciente con una complicación aguda de la diabetes, y tengo un sodio en 32, yo digo, hey, no, tiene 200 de glucosa por encima de 100, entonces debo corregirle 3.2 porque se corrige 1.6 por cada 100. Y 132 más 3.2 pues me da 135.2. O sea, mi paciente no tiene una hiponatremia, que eso lo podemos ver mucho sobre todo en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Cuando hacen el abordaje de ese paciente, pues primero corrijan el sodio antes de agregar a sus diagnósticos pues una hiponatremia, porque eso también pues tiene un manejo adicional, ¿no? Perdón. Entonces ya una vez yo sé que tengo una osmolaridad plasmática baja, o sea, pues que tengo hiponatremia,
que recuerden que los niveles normales de osmolaridad plasmática van de 275 a 295 miliosmoles por kilo. Entonces lo siguiente que yo tengo que hacer, que es lo más importante, es la evaluación del estado volumétrico. Y eso me va a determinar las causas. Si tengo una hiponatremia hipovolémica, en general va a ser por pérdidas renales, diuréticos, deficiencia de mineralocorticoides, cetonuria, diuresis osmótica, síndrome del cerebro perdedor de sodio. Esto es una patología muy, muy linda, interesante. O por pérdidas extrarrenales, vómito, diarrea, quemaduras, pancreatitis, traumatismos. Si tengo un paciente con una hiponatremia verdadera y posmolar euvolémica, entonces digamos que acá hay muchas causas. Siempre tengo que pensar primero en los medicamentos, segundo en el hipotiroidismo, tercero en factores sociales, y como última opción, si ninguna de esas me sale bien, entonces voy a pensar en un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, o sea, un CADH. Esa es, digamos, una patología, pues es un síndrome, se asocia a muchas cosas, particularmente de interés en la población. Se asocia con metástasis de cáncer pulmonar a cerebro. Son pacientes que hacen hiponatremia, que es euvolémica, que uno no les encuentra causa y generalmente pueden acabar en un CIAD, pero es un diagnóstico de descarte. Si bien uno tiene que conocerlo, pues no lo piensen de entrada. Primero, fármacos, hipotiroidismo, estrés. Y si tengo una hiponatremia hipervolémica, entonces se va a asociar básicamente con comorbilidades. Puede ser por una insuficiencia renal aguda o crónica, un síndrome nefrótico, una cirrosis o una insuficiencia cardíaca. Si ustedes ven, realmente todas son causas que de alguna manera yo, o sea, en el interrogatorio, en el examen físico, pues puedo llegar a deducirlas. Pero si tengo dudas, pues para eso me sirve el sodio urinario. Acá van los puntos de corte para irse por una o por otra. Por ejemplo, si mi paciente no sabe que tiene una insuficiencia cardíaca, o no sabe que, o nadie le ha hecho el diagnóstico de cirrosis, pues digamos que igual con un buen interrogatorio y me dice que, no sé, que tomaba 70 cervezas por hora, bueno, que tomaba mucho, lo que sea, pues obviamente podría inferirlo. Pero si hay dudas, pues está el sodio urinario para eventualmente ubicarme en alguna causa. El tratamiento entonces tiene unos objetivos muy claros. Primero, corregir las causas subyacentes, o sea, estas patologías, estas cosas que me están generando o que me generaron la hiponatremia. El segundo, la hiponatremia crónica no se trata, se estudia, no es una urgencia, porque el cuerpo está compensando. Si el paciente es completamente asintomático y simplemente yo por de rutina le tomé un sodio y le salió bajito, nada, o sea... O si en cambio me dice, sí, yo me he sentido como deprimido extraño desde hace una semana y casualmente me cambiaron la medicación de la tiroides, me ajustaron la dosis. Esos pacientes crónicos no se tratan, no es una urgencia, eso primero se estudia. La hiponatremia aguda, o sea, con síntomas menores a 48 horas, sí es una urgencia, es una emergencia médica y se le tiene que dar manejo. Si la hiponatremia es normo o hipervolémica, debería ser una restricción de líquidos y pues darle sodio. Y en hipovolemia podría llegar a pensar en ponerle líquidos isotónicos y también el sodio. ¿Cuáles son las metas para subir los niveles de sodio? Hay diferentes literaturas y realmente es algo que ustedes van a encontrar muy diverso. Las recomendaciones actuales más recientes recomiendan que en las primeras 24 horas se suban los niveles de 4 a 6 miliequivalentes por litro y las siguientes 48 horas 18 milimoles, o sea, unos 9 miliequivalentes por día. Pero también se pueden encontrar que se puede corregir a razón de 10 miliequivalentes por día desde las primeras 24 horas. Pues realmente hagan lo que se sientan más cómodo. Decirles que lo que se está viendo ahorita con evidencia es en las primeras 24 horas de 4 a 6 miliequivalentes por litro y las siguientes 48 y 18 miliequivalentes, porque se ha asociado con mucho menos riesgo de síndrome de desmilinización osmótica. Entonces, ya siguiente, ¿qué es lo primero que hago en las primeras 24 horas? Todos los pacientes, siempre, sin excepción, así oigan lo contrario, les digan lo contrario, van a llevarse de entrada un bolo de solución salina al 3% de 100 cc y se pasa en 10 minutos. Esto disminuye mortalidad, disminuye efectos adversos, disminuye síntomas neurológicos. Es algo que de rutina al paciente con hiponatremia aguda se hace. Y si tiene síntomas neurológicos, yo puedo llegar a pensar hasta colocar 3 bolos en total, o sea, 300 cc de solución salina al 3%, para reducir esos síntomas neurológicos, pues que son los más graves, evidentemente la convulsión. Ustedes pueden encontrar gente que les dice que esto no es así. Realmente díganles
que se actualicen, o sea que esto existe, esto está referenciado, reduce mortalidad, no sube el sodio tan rápido, entonces es algo que se tiene que hacer. Ahora, posterior a ponerle el bolo de 100 cc de solución salina al 9%, yo tengo que ponerle una infusión de solución salina al 3%, perdón. Tengo que ponerle una infusión de solución salina al 3%. ¿Cómo hago eso? Para eso necesito estos cálculos y esta tablita que ven al lado, que ya vamos a ver en un ejemplo más práctico, porque digamos que es algo un poco ladrilludo y un poco difícil de entender. Lo primero es que necesitamos calcular el agua corporal total. Eso es el peso por 0.6 en hombres y el peso por 0.5 en mujeres y ancianos. Tener en cuenta esto que se llama la fórmula de Adrogué, que es el sodio de la infusión. Acá está la cantidad de sodio, de 1000 equivalentes de sodio en cada litro, dependiendo cada infusión. De sodio, digamos que es al 3%, tiene 513.000 equivalentes en cada litro. Al 0,9 tiene 154.000 equivalentes en cada litro. Al 0,45 tiene 77.000 equivalentes en cada litro. El lactato de Ringer tiene 130 en cada litro. Y la dextrosa pues tiene 0 porque es dextrosa en agua destilada. Y la fórmula de Adrogué funciona con el sodio de la infusión, tablita que tenemos aquí a la derecha, menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. ¿Cómo funciona esto? Entonces, supongamos que yo tengo un paciente, 80 kilos, sodio en 122, no nos interesa la clínica. Entonces, primero, calculemos el agua corporal total. Entonces, 80 es hombre, por 0,6 me da 48. Listo. ¿Cuánto le va a corregir ese bolo? ¿Cuánto le corrige un litro de 3%? Porque así funciona la fórmula de Adrogué. Entonces tenemos 513, que es la cantidad de 1000 equivalentes de sodio en un litro de solución salina al 3%, menos 122, que es el sodio del paciente, dividido el agua corporal total más 1, que es 48 más 1, 49. Esto me da 7.9 mil equivalentes. Es decir, que si yo le pongo a mi paciente un litro de solución salina al 3%, le voy a corregir 8.000 equivalentes por litro. O sea que 100 cc simplemente le corrigen 0.79 mil equivalentes, o sea, algo ínfimo. Entonces le voy a poner el bolo porque reduce mortalidad, porque tiene evidencia, porque está indicado. Y luego tengo que calcularle la infusión de solución salina para las siguientes, 24 horas, ya que pues se pasa en 10 minutos, ¿no? Entonces, ¿cuánto dijimos que tocaba corregirse en las primeras 24 horas? Se corrigen de 4 a 6 mil equivalentes. Entonces, para corregir 5.000 equivalentes hago una regla de 3. Y eso me da 632 cc de solución salina para poner en 24 horas para que me corrija ya en total pues 5.000 equivalentes de esta infusión más el 0.79 del bolo, o sea casi 6. Entonces yo voy a hacer de cuenta que en las 24 horas, igual yo le hago control, que en las 24 horas ya el paciente no debería tener un sodio de 122 sino un sodio de 128. Entonces vuelvo a hacer la fórmula de Adrogué. Entonces 513, que es el sodio de la solución, menos 128, que es el sodio que tiene el paciente, dividido 49 me da 7.8. O sea, un litro de solución salina al 3%, en este nivel de sodio me va a corregir 7.8 mil equivalentes de sodio. Y si para las otras 24 horas le quiero corregir 10, puede ser de 8 a 10, en este caso vamos a poner 10, pues entonces voy a necesitar 1282 cc de solución salina para 24 horas y ya mi paciente tendría un sodio normal. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces tenemos un paciente de 34 años, 80 kilos, lleva 10 horas de evolución de 18 diarreas, llega letárgico, no tiene antecedentes de importancia. Entonces de entrada es un paciente que, entonces yo digo, le hago el abordaje, yo lo veo deshidratado y digo, vamos a ponerle un bolo de solución salina normal al 0.9%, pongámosle 1000 porque pues está letárgico, esté mal, listo. Acabo mi ABCDE, le tomo los laboratorios, y me da un sodio en 115, una hiponatremia severa, un potasio que está ahí, pero nos vamos a complicar, no lo vamos a tener en cuenta, una glicemia normal, no tengo que corregir el sodio. Le tomo un TAC de cráneo por los síntomas neurológicos que me sale normal y un BUN de 11. No tenemos que hacer el cálculo de la osmolaridad sérica porque pues el sodio bajito y la glucosa normal definitivamente nos va a dar hiposmolar. Y el examen físico tiene las mucosas muy secas, los ojos hundidos, está taquicárdico. Entonces, primero demos un diagnóstico. Mi paciente tiene una hiponatremia hiposmolar hipovolémica severa aguda.
y ya con ese diagnóstico yo voy a empezar a trabajar. Esto pues obviamente es secundario a una enfermedad diarreica aguda, de alto gasto, en fin, todo pues eso que ustedes ya manejan. Entonces tengo un paciente de 80 kilos con un sodio en 115 mil equivalentes. Primero calculemos el agua corporal total, entonces 80 por 0,6 porque es hombre, me da 48. ¿Cuánto le corrige un litro de solución salina al 3%? ¿Por qué? Porque le voy a poner un bolo, porque reduce mortalidad y porque tras del hecho me llegó letárgico, me llegó con síntomas neurológicos. Entonces 513, que es la cantidad de sodio en un litro de solución, menos 115, que es el sodio del paciente, dividido el agua corporal más 1, que es 49, me da 8.1 mil equivalentes por litro. Hago una regla de 3, o sea, entonces me imagino acá, entonces si yo tengo que 8.1 me corrige, entonces si yo tengo que 8.1 es lo que me corrige 1000 cc, ¿cuánto me va a corregir 100 cc? Entonces yo hago 100 por 8.1 dividido 1000 y me da 0.8. O sea, el bolo simplemente le va a corregir 0.8 mil equivalentes. Se lo voy a poner porque pues reduce mortalidad y pues ya todo lo que habíamos hablado. Luego le tengo que poner la infusión de solución salina al 3%. Pero entonces... sí, entonces tengo que calcularle ahora la infusión de solución salina al 3%. Entonces, si ya le puse más o menos 1, para ser muy exactos, para cumplir mi norma de 6.000 equivalentes en las primeras 24 horas, entonces voy a corregirle 5.2 más. Entonces hago una regla de 3, 5.2 por 1000 dividido 8.1, igualito como funciona ahorita, y me da 641 cc. O sea, le voy a poner 641 cc en 24 horas. Ya para las siguientes 24 horas, entonces el sodio de mi paciente debería estar en 121. Vuelvo a hacer la fórmula de Adrogué, entonces 513, que es la cantidad de sodio en un litro de solución, menos 121, que es el sodio que debería tener el paciente, dividido 49, que es el agua corporal más 1, y me da 8. Que es un buen rango de seguridad, o sea, dijimos que de 8 a 10, entonces para esas otras 24 horas lo puedo corregir con 8000 equivalentes. O sea, le pongo 1000 cc de solución salina en 3% para 24 horas. O sea que para el siguiente día ya tendría 131.000 equivalentes y ya para ese último día le tengo que corregir solo 3 cc, lo podría hacer incluso con solución salina al 0,9%. Ahora, ¿qué haría yo, digamos, de diferente en este caso? O sea, esto es para que entiendan cómo es la lógica, pero ¿qué haría yo? Entonces, pues como les decía, el caso anterior es un poco para que entiendan la lógica. Ahora vamos a ver un caso, pues ese mismo caso, cómo se resolvería más bien en la vida real, en tiempo real, que es un poco más complejo, pero pues sin ser muy difícil. Entonces pues tenemos el mismo paciente, cambio que obviamente si yo veo un paciente deshidratado que me llega así letárgico, pues lo primero que voy a hacer es ponerle un bolo de solución salina al 9%, al 0.9%. Pues porque está obviamente deshidratado con diarrea, ¿no? Entonces le termino de hacer el abordaje, veo el sodio en 105, ya una vez me salen en 115, una vez me salen los laboratorios. El diagnóstico es el mismo, una hiponatremia hiposmolar hipovolémica severa aguda. Y entonces yo primero me pregunto primero digo, ya que tengo el diagnóstico y tengo este sodio, le voy a poner un bolo porque reduce mortalidad, por todo lo que ya hemos hablado. De verdad que se encuentra alguien que les diga que no a todos los pacientes se les pone un bolo de 100 al 3%, eso está completamente erróneo. Y entonces antes de eso me tendría que preguntar cuánto le corregí con ese bolo de solución salina al 0.9%. Hago el Adrogué, 154.000 equivalentes de sodio, que es lo que tiene un litro de solución salina, menos 115, que es el sodio del paciente, dividido 49, que es el agua corporal más 1, me da 0.7. O sea, esos 1000 cc de solución salina le corrigieron 0.7%. Ahora me va a preguntar cuánto le corrige le corregirá el bolo de salina al 3%. Esa es la misma cuenta que ya hicimos en la diapositiva pasada. Entonces un litro al 3% me va a corregir 8.1 mil equivalentes. Entonces con regla de 3, 100 cc me van a corregir 0.8 mil equivalentes. Entonces mi bolo de solución salina al 9% más el bolo de solución salina al 3%, simplemente le habré corregido 1.5 mil equivalentes. Entonces me quedan faltando 4.5 en estas primeras 24 horas para llegar a esa recomendación de corregir 6.000 equivalentes en la primera hora. Mi paciente está deshidratado, entonces obviamente no le voy a poner solo la solución salina al 3% porque eso no lo va a ayudar con la reposición de volumen que necesita. Entonces por un lado le voy a dejar sus líquidos, un cc por kilo, entonces le dejamos 80 cc por hora.
que en 24 horas van a ser 1920 cc. Lo mismo, hago pues ya la regla de 3 porque tengo que un litro me corrige 0,7, entonces pues sería 1920 por 0,7 dividido 1000. Entonces estos líquidos basales que yo le voy a poner me van a corregir 1,3 mil equivalentes. Entonces pues ¿cuánto me faltan para estos 4,5? Pues me faltan 3,2. Entonces al tiempo, o sea, esto va a ir por un acceso venoso y al tiempo en el otro le voy a poner la infusión de salina al 3% para llegar a mi meta. Entonces 3,2 por 1000 dividido 8,1, que es lo que me corrigen los 1000, me da 295. Entonces le voy a poner 295 cc en 24 horas de solución salina al 3%, para que en esas primeras 24 horas me haya corregido 6000 equivalentes idealmente. Para las siguientes 24 horas, pues entonces ya le voy a corregir 8000 equivalentes. Hago la drogué 513, que es la cantidad de sodio en un litro de solución salina al 3%, menos 121, que es el sodio que esperaría que tenga mi paciente, dividido 49, me da 8. Entonces le voy a poner ese litro en las 24 horas porque 8 es un buen rango de seguridad. Recuerden que se puede de 8 a 10. La hiponatremia es un tema difícil, es un tema ladrilludo, y digamos que por más que ustedes hagan estas cuentas, los pacientes se comportan como quieran. O sea, a veces suben más, suben menos. Entonces son pacientes que hay que estarles haciendo un seguimiento constante del electrolito. O sea, por ahí cada unas 8, 12 horas. Porque estos pacientes varían demasiado. Y eventualmente, si pues les corrijo de más, porque esa persona respondió de más a los líquidos, pues tengo ese riesgo de desmielinización osmótica, que es algo donde, le quitamos toda la funcionalidad y vida al paciente. Listo, chicas, esto es lo más importante para la práctica de mañana. Ahorita les subo la parte de hipernatremia, que me falta acabar unas cosas, y cualquier cosa me cuentan. Estoy pendiente de lo que necesiten.